Mis queridos hermanos de la Hermandad del Calvario, soy José Román Flecha, sacerdote de la Diócesis de León, y lo primero que tengo que decirles es que les agradezco muchísimo esta invitación que ya me hicieron con motivo de uno de mis viajes a Sevilla para participar en su curso de formación. Un curso que va a centrarse en algunos personajes del Antiguo Testamento que pueden ir marcando nuestro itinerario de fe. En este primer día, con la gracia de Dios, les invito a que reflexionemos sobre la figura de Abraham o el buscador de la fe. Quiero comenzar con una pequeña anécdota. Hace bastantes años ya, en un aeropuerto de Nueva York, esperando el vuelo que me había de traer a España, se retrasó y entonces me dio tiempo a acercarme a la librería del aeropuerto y encontré un libro que se titulaba en inglés Mensajeros de Dios. El autor era alguien al que yo no conocía entonces, Elie Wiesel. Después he sabido que es un judío muy famoso, teólogo, que había vivido de niño en un campo de concentración nazi y de adulto pues ha sido nada menos que elegido para ser un Nobel de la Paz. En aquel libro de Mensajeros de Dios, Elías Wiesel se fijaba en la figura de Abraham y decía él que Abraham es el padre de las tres grandes religiones, el padre de la fe, de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes. ¿Por qué? Porque él había sido capaz de intuir en la figura de unos peregrinos que venían desde el desierto nada más y nada menos que la presencia de Dios. Aquel libro fue para mí toda una revelación. De hecho, partiendo de allí y cambiando un poco su título, he escrito mis libros de los buscadores de Dios. Y realmente me pareció que había que empezar también por Abraham. ¿Por qué? En primer lugar, Abraham es un itinerante, es un nómada, es un peregrino. Vivía en Ur de Caldea, que podría estar por las desembocaduras de los ríos Éufrates y Tigris, es decir, allá por Kuwait, y era un pastor. Así que Dios le pidió que saliera de su tierra y que fuera caminando. Siguió caminando por la vega de esos grandes ríos, hacia arriba, hacia las tierras de Harán, posiblemente siguiendo con sus rebaños la aparición de los pastos. Pero algo que sería una necesidad puramente económica, puramente profesional, como la profesión de un pastor, el acompañar y dar de comer a sus rebaños, en este momento se convirtió en el signo de la elección de Dios. Y desde ese punto de vista me parece que es importante para todos los creyentes y es importante también para ustedes, miembros de esta querida hermandad. Dios nos llama a través de señales que habitualmente parecen normales, que no son importantes. Una necesidad profesional. Un pastor, ¿qué tiene que hacer? Cuidar a su rebaño. Y sin embargo, en esa atención al rebaño y en esa búsqueda de pastos convenientes para el rebaño, está la voz de Dios, la llamada de Dios. Dios nos dirige una vocación. Y esa vocación no es para hacer algo muy extraordinario, sino para hacer lo ordinario, pero siguiendo la llamada de Dios, siguiendo la señal de Dios, prestándonos a vivir en la escucha. Estas dos actitudes, vivir a la escucha y vivir caminante, son importantes para el mundo de hoy. Y vivir a la escucha, ¿por qué? Porque son muchas las voces que oímos todos los días. Ustedes en Sevilla tienen un palacio en el cual vivió don Antonio Machado, y yo lo he visitado varias veces, ¿cómo no? Antonio Machado dice que se pasa caminando, pero que se detiene a escuchar las voces de los ecos y escucha solamente entre las voces una. Yo creo que en este mundo de la algarabía, del ruido, del poco silencio, de la prisa, de la aceleración, nosotros como Abraham estamos llamados a vivir escuchando una voz. Ustedes me dirán, tratamos de escuchar no solamente una voz, sino las 7 palabras de Jesús en la cruz, en el Calvario. Vivir a la escucha de Dios significa
hacer un silencio en nuestra propia vida y permitirle que Él nos dirija su palabra. Una palabra que es revelación, que es interpelación, que es orientación. Y es orientación para que nos pongamos en camino, vivir en camino. Gabriel Marcel, filósofo francés del existencialismo cristiano, escribió un libro que se titula en latín Homo Viator, que significa hombre caminante. Y en realidad es una buena expresión de lo que somos. Somos gente que van haciendo camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y también en eso Abraham es modelo. Él va haciendo camino. Y si va haciendo camino, quiere decir que se mantiene siempre en la esperanza. Como todo el mundo sabe, la esperanza es precisamente eso. También a los sevillanos hay que recordarles alguna vez a San Isidoro de Sevilla, su arzobispo. Él en las etimologías dice que la esperanza, en latín spes, viene de la palabra pes, que significa pie. Esperanza viene de pie. Vivimos en esperanza porque vamos caminando, vamos haciendo sendero, vamos haciendo camino, como Abraham. Lo que pasa es que en el camino de la esperanza hay tentaciones. Una, el pensar que nunca llegaremos y por tanto dejamos de caminar. En el fondo eso es la desesperanza. Dejar de caminar porque hemos perdido en el horizonte la imagen de la meta. No hay meta, por tanto no merece la pena seguir. Esa tentación nos ataca como personas, puede también atacarnos como familia, puede atacarnos como profesionales o como miembros de una hermandad. Somos pocos, vamos envejeciendo, no hay nuevos hermanos, qué sé yo. El virus nos está paralizando, por tanto no merece la pena hacer nada. Teníamos un curso de formación, pero no podemos reunirnos, ni puede venir el conferenciante o el profesor, así que lo dejamos. Eso sería la desesperación, la desesperanza. Pero cabe otra tentación. Pensar que ya hemos llegado a la meta. Soy el mejor profesor, por tanto mejor ya no estudio. Somos el mejor matrimonio, la mejor familia, por tanto dejamos de conquistarnos. Somos la mejor hermandad, por tanto dejamos ya de formarnos. Creemos que ya hemos llegado. Eso en buena teología se llama la presunción. De presumere significa anticipar la meta. Y si hemos llegado a la meta, ¿para qué seguir caminando? Hago un minuto de silencio, menos de un minuto, para preguntarles cuál de estos dos pecados es más serio. Al final, los dos conducen a lo mismo, a la paralización del peregrinaje. Pues muy bien, en este curso de formación, yo creo que Abraham nos da ejemplo de esas dos actitudes. Vivir a la escucha de Dios y vivir en un peregrinaje de la esperanza paciente, porque la esperanza tiene una hermana que es la paciencia. La esperanza nos indica cuál es la meta, pero la paciencia nos indica cuáles son los pasos que tenemos que ir dando. Muy bien, hemos terminado la primera parte de mi primera lección. Abraham, un peregrino desde Ur de Caldea hasta las tierras de Harán. Segundo apartado, segunda parte. Abraham sigue caminando, no se queda en Harán, entra en Palestina y llega hasta Hebrón. Seguramente algunos de ustedes habrán viajado a Tierra Santa, habrán llegado a Hebrón, habrán visto aquel monumento enorme, el Jalil, que en árabe significa el amigo, donde se conservan las tumbas de Abraham y de Sara, de Isaac y Rebeca, de Jacob y Lía. Bueno, es mitad sinagoga y mitad mezquita. Pero cerca de Hebrón hay un lugar, Mambré. En realidad no queda nada. Ahora es un campo cerrado cuya llave tiene un palestino o musulmán que vive allí al lado y nos abre la puerta. Y sin embargo, los peregrinos que vamos a Hebrón y sus alrededores solemos ir a visitar ese lugar. ¿Por qué? El libro del Génesis, en el capítulo 18,
Nos dice que Abraham estaba un día sentado no a la puerta de su casa, porque no vivía en casa, vivía en tiendas de campaña, en carpas, como viven los beduinos que vemos todavía cuando vamos a Tierra Santa. Es una hora de calor, de bochorno, y está descansando. Y de pronto ve venir por el camino que llega del desierto a tres personajes. Y practica con ellos la actitud y la gran virtud de la hospitalidad, que sigue siendo muy característica entre los beduinos todavía hoy. Ya que habéis llegado hasta mi tienda, permitid que os acoja. Bueno, y mata un animalito de sus rebaños, lo prepara, pide a su esposa Sara que prepare unos panes e invita a comer a aquellos personajes. Bueno, me parece enormemente importante para una sociedad que no valora demasiado la hospitalidad, que no valora mucho el interés por los demás. El Papa Francisco nos dice que estamos viviendo en un tiempo de la indiferencia. La indiferencia quiere decir que no encontramos nada que nos llame la atención cuando pasamos la mano por una superficie demasiado lisa. Los demás nos son indiferentes. Dicho en palabras muy sencillas, vamos a lo nuestro. No nos preocupamos por... Por tanto, tiene poco espacio la virtud de la fraternidad, la virtud de la solidaridad, la virtud de la fraternidad con los demás. Decimos lo de la fraternidad adrede porque el día 3 de octubre del año 2020, víspera de la fiesta de San Francisco de Asís, el Papa Francisco nos ha dirigido la encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, todos hermanos, sobre la fraternidad y la amistad social. Una encíclica que merece la pena leer, a pesar de las críticas de un lado y de otro, de los políticos, por cierto. Pues bien, Abraham no se cuida de las críticas de los políticos y sencillamente ofrece lo que tiene. Y lo ofrece con la generosidad, con el espíritu espléndido de las gentes del desierto. Acoge a esos peregrinos. Maravillosamente los ha representado una pintura que muchos de ustedes conocen, como yo, que es el icono de Rublev. Impresionante. Esos tres personajes, como tres ángeles, según Rublev, el pintor, representan nada menos que a la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque Abraham se da cuenta de que de pronto no hablan en plural, hablan en singular. Dentro de un año volveré y Sara tendrá un hijo. Sara, que está escuchando tras una de las cortinas de la carpa de la tienda de campaña, se ríe. Y aquellos personajes dicen, ¿por qué se ríe Sara? Y ella dice, no, no me he reído. Sí te has reído. Pero tendrás un hijo dentro de un año. Por cierto, cuando nazca ese niño, le pondrán por nombre Isaac, que significa Dios me ha hecho reír. ¿Qué significa esto? Significa efectivamente que en el que llega a nosotros nos está visitando Dios. Este episodio siempre me hace pensar en otro que se cuenta en el Evangelio de Lucas. Cuando Jesús pasa por Jericó, hay un cobrador de tributos que quiere conocer al maestro y sube a un sicómoro, a una higuera. Y Jesús se autoinvita. Quiere que ese hombre, Zaqueo, practique también la hospitalidad. Descubrir al Dios que viene en estos tres personajes, como Abraham, es signo de la fe. Descubrir al Maestro y Salvador en el que llega a Jericó es signo de la fe. Descubrir al Señor en los hermanos que se acercan a nosotros, en los hermanos a los que atienden las hermandades de Sevilla con la bolsa y las iniciativas de la hermandad y de la caridad. Hacernos hermanos del que llega, eso es algo que nos enseña también Abraham. Es una tercera de las virtudes de Abraham, confiar en Dios.
Y confiar en Dios es aceptar la vida. Una vida impensable. Somos ancianos, Abraham es anciano, Sara también. Es toda una parábola, decir, Dios crea lo imposible. Dios hace suscitar la vida en lugares de sequía. Dios hace suscitar la esperanza. Pero hay algo más. Aquellos ángeles que están hablando ya en singular tienen un proyecto. Desde la visita a Hebrón, a Mambré, quieren bajar a las ciudades que se encuentran en la fosa, es decir, en torno al Mar Muerto. ¿Por qué? Porque hay unas ciudades corrompidas, Sodoma y Gomorra, y Dios quiere aplicar justicia. Y ahí encontramos un diálogo bellísimo. Abraham empieza a regatear. Y aquí quiero hacer un paréntesis con otra anécdota. La primera vez que fui a Tierra Santa, el padre Agustino, que guiaba la expedición y la peregrinación, cuando íbamos llegando a Hebrón, nos dijo, les voy a dejar una tarde libre para que vayan al mercado de Hebrón. Seguramente quieren comprar algo, porque aquí hay productos de cerámica, hay también toda una industria del vidrio muy interesante. Bueno, traten de regatear, porque en Oriente, si no se regatea, parece que uno no entiende qué es la vida. Si van a comprar un jarro de vidrio, preguntarán ustedes al vendedor, ¿cuánto cuesta esto? Y es fácil que el vendedor les conteste diciendo, ¿cuánto daría usted por él? Es así. Hay un modo distinto de calcular el precio entre los occidentales y los orientales. Usted puede decirle que puede dar unos 20 euros o 20 dólares. El comerciante se va a enfadar. Dice, ¿cómo que 20? Si cuesta esto 200. Bueno, y ustedes pueden regatear un buen rato y él también. Al final se lo va a vender a ustedes en 75, por ejemplo. Usted vuelve muy contento con el grupo de peregrinos, dice, fíjense lo que me he ahorrado 125 dólares. Porque me pedían 200 y al final he logrado que me lo dieran por 75. Y el vendedor irá a tomar un té con sus compañeros y dirá, he hecho hoy un buen negocio. He vendido por 75 dólares un jarrón de vidrio que vale 16 o 15. Pero mientras tanto, el vendedor le ha conocido a usted. Sabe de dónde vienes, qué familia tienes, qué vas a hacer con ese jarrón, por qué se lo quieres regalar a tu hija cuando regreses. Y eso es lo que quiere conocerte, además de ganar un dinero. Pues bien, el buen padre que nos guió hasta Hebrón nos dijo, fíjense que el regateo en el Oriente es un modo de conocer al otro. Y el mejor regateador, el ejemplo del mejor regate es Abraham. Porque Abraham en Hebrón regateó con Dios. Señor, ¿vas a destruir Sodoma y Gomorra? Si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿todavía la destruirías? No, no, por Dios. Por mí, diría Dios. Y si hubiera 45, y si hubiera 40, si hubiera 35, si hubiera 30. Es decir, en el regateo se conoce al otro. Abraham, regateando, llegó a conocer a Dios. ¿Y qué llegó a conocer de Dios? Que Dios se deja conquistar, que Dios dialoga, que Dios es compasivo y misericordioso, que Dios está dispuesto a perdonar. Y esto nos enseña también Abraham en este momento. Nos lo enseña a todos y se lo enseña a la hermandad del Calvario y a los que tenemos el honor de ser invitados a hablar con ustedes. Así que en esta segunda etapa de la vida de Abraham tenemos algo muy importante. Abraham que reconoce en los que le visitan al mismo Dios. Y segundo, que dialoga de tal forma con Dios que llega a conocer que Dios es misericordioso. Esta es la segunda parte de mi lección o de mi conversación, pero todavía hay algo más importante, o igualmente importante. Tercer acto, tercer momento, tercer capítulo. Abraham quería tener un hijo. Es verdad que antes intentó tenerlo con una esclava,
A veces nos escandalizamos, pero ¿cómo es eso? Estaba permitido por las leyes de Ur de Caldea, de donde venía, de las leyes mesopotámicas y el código de Hammurabi. Era una especie de adopción prenatal. Sí, y efectivamente tuvo un hijo, Ismael, de su esclava Agar. Pero parece que Dios le dice, no, amigo, no ese es el camino. La vida, la descendencia que yo te he prometido, la alianza que he hecho contigo, invitándote a contar estrellas que representarían tu abundante descendencia, eso no se consigue acudiendo a la ley, mirando hacia atrás, recordando tu pasado, sino fiándote del Dios del futuro. Dios te va a dar un hijo, pero como Dios quiera, no como tú quieres. Y esto vale para todos nuestros proyectos. Al final nosotros queremos asegurar el futuro con nuestras estrategias y nuestras estratagemas. Y Dios parece sonreír y decir, bueno, será lo que yo quiera. Yo creo que la pandemia nos ha ayudado a comprender algo de esto. Nuestra audacia, nuestra autonomía, nuestra autosuficiencia, nuestro querer tener un hijo de acuerdo con las leyes de Mesopotamia, de nuestro pasado, de nuestros cálculos, de nuestras estadísticas. Y de pronto Dios dice, sí, vas a tener un hijo como yo quiera, no como quieres tú. Esto es importante. Abraham nos ayuda a comprender, por tanto, que hemos de confiar en el Dios que va delante, en el Dios que tiene unos planes, unos proyectos sobre nosotros que nosotros mismos no hemos pensado, no hemos soñado y que nos parecen totalmente imposibles. Pero hay algo más en este tercer espacio de nuestra conversación. Es que de pronto Dios le dice a Abraham que sacrifique a ese único hijo que tanto ha deseado. Que sacrifique quiere decir que se lo ofrezca en sacrificio, que lo mate, que lo ofrezca en sacrificio. Ya recordamos esa historia. Subir hasta el monte. Padre, sí, veo el fuego y veo la leña, pero ¿dónde está la víctima para el sacrificio? Dios proveerá. Abraham no le dice a su hijo, eres tú, hijo, a ti te voy a sacrificar. Esto ha escandalizado a muchos filósofos y a bastantes teólogos y al pueblo cristiano. ¿Cómo Dios, el Dios de la vida, puede pedir a Abraham, el creyente fiel que le ha escuchado siempre, puede pedirle que mate? Pero no dice la Biblia no matarás. ¿Cómo es que Dios puede pedir en virtud de la fe un acto inmoral? Es muy importante esto. Bueno, hoy los estudios bíblicos nos ayudan a entender la situación de este relato. ¿Y cuál es la situación? El pueblo hebreo está viviendo en una tierra que estaba ya habitada cuando llegó Abraham. Y allí vivían cananeos de diversas nacionalidades, digamos. Y muchos de ellos ofrecían sacrificios humanos. No nos escandalicemos porque eso ha ocurrido en tantos otros pueblos en torno al Mediterráneo. Y eso ha ocurrido también, como sabemos, en la América del otro lado, la América a la que llegaron las naves españolas. Eso sabemos que ocurría también en México, ahora que se nos dice que los españoles tendrían que haber pedido perdón por haber avasallado esas tierras, pero nunca se dice la cantidad de vidas humanas que eran sacrificadas a los dioses. Entonces, ¿qué quiere decir este episodio? Quiere decir que el pueblo abrahámico, y no solamente Abraham, en algún momento se ha visto tentado a ofrecer a Dios la vida de sus primogénitos. Lo hacían en realidad con los animales, pero también con los vegetales. Ofrecer a Dios las primicias, las primeras espigas, los primeros frutos, era un signo de religiosidad. Ofrecer a Dios el primer corderito, eso fue el origen de la fiesta de la Pascua, un origen bucólico, pastoril, agrícola, si se quiere. ¿Y por qué no? También la vida de los seres humanos. Le ofrecemos a Dios el primer hijo para que nos conceda el don de la fecundidad y tener una amplia descendencia. Fíjense que de alguna forma eso vive hasta la vida de Jesús y después. Jesús es el primogénito y José y María lo llevan al templo a ofrecerlo a Dios porque es propiedad de Dios, el primer hijo. Es verdad que la ley, mientras tanto, ha explicado
que Dios no quiere quedarse con las vidas y por tanto basta ofrecer un sacrificio sustitutorio, un par de tórtolas o 2 pichones en el caso de Jesús. Bueno, pues así se entiende también el sacrificio de Isaac. Es decir, no solamente Abraham, que a lo mejor él no lo hizo así, sino el pueblo abrahámico siente la tentación de ofrecer sacrificios de los hijos a Dios. Y Dios dice, no, me basta un cordero o un carnero. Ahí lo tienes, ahí está, enredado entre las zarzas, enzarzado, nunca mejor dicho. Así que los sacrificios de la antigua alianza son signos sustitutorios de la mejor ofrenda que queremos darle a Dios. Queremos regalarle al Dios de la vida las vidas que nos da. Pero, andando el tiempo, los profetas descubrirán que Dios ni siquiera quiere sacrificios de animales. Los salmos lo dicen de una forma un poco brusca incluso. Dios dice que está cansado del humo de los animales que le ofrecen, que le queman, que lo que quiere es, dicen Amós y Oseas, misericordia. Misericordia quiero, que no sacrificios. Así que sacrificios humanos, sacrificios de animales, el sacrificio de un corazón contrito y finalmente el sacrificio de la Eucaristía, que celebran ustedes en la fiesta, en el rito solemne que cierra un septenario, que cierra un quinario en la hermandad, la fiesta de la Sagrada Eucaristía. Por tanto, esta última lección, esta sexta lección de Abraham es muy importante para nosotros. Dios no quiere que humillemos a las personas, no quiere víctimas humanas, ni siquiera quiere sacrificios de animales, lo que quiere es un espíritu contrito y humillado, y por último, lo que quiere es el sacrificio de su Hijo que se entrega por nosotros. Del sacrificio de Isaac, símbolo y anticipación, al sacrificio de Cristo y hasta la Eucaristía, hay un camino largo de fe. Abraham, por tanto, nos invita en esta tercera parte de nuestra charla, en primer lugar, a agradecer a Dios el don de la vida, de todas las vidas que nos ofrece según sus designios, no según los nuestros. Y por último, atender precisamente al sacrificio de nuestro corazón contrito y humillado, al sacrificio de nuestras celebraciones penitenciales, una hermandad en penitencia, una hermandad en acto penitencial, una hermandad que a lo largo de su vida ofrece al Señor lo mejor de su propia existencia. Mis queridos hermanos, hemos visto 3 actos y en cada uno de los actos 2 actitudes de Abraham. Espero y ruego a Dios con toda mi alma que nos sirvan de formación, que nos ayuden también a buscar en el libro del Génesis estos relatos sobre Abraham, que nos ayuden a preguntarnos qué significan para nosotros como personas, qué significan para nosotros como familias, qué significan como hermandad y más allá, qué significan también como ciudad, qué significan como pueblo, qué significan como humanidad. Quiero terminar con una brevísima oración y una bendición. Padre nuestro que vives en el cielo, Padre nuestro que vives en la tierra, Padre nuestro que vives en nuestro propio corazón. Hemos querido que esta primera lección de este curso de formación estuviera dedicada a la figura de Abraham, que tantas veces se recuerda luego también en los Evangelios y también en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, por ejemplo. Que estas figuras que vamos a ir meditando, nos ayuden a ir recorriendo nuestro camino de creyentes. Te pedimos que bendigas a esta hermandad, que bendigas a sus miembros y a sus familias, para que la lectura de la palabra de Dios los ayude a ir haciendo el camino de la fe. Y de paso, te pedimos por este mundo nuestro, tan probado en estos momentos. Concede a nuestros difuntos la vida y el descanso eternos. Y concede también a las personas que los han acompañado, que no han podido acompañar, que los están llorando o que han orado por ellos, la certeza de la fe, la certeza de la esperanza, la grandeza del amor. Esto te pedimos a ti, Padre, que vives y reinas por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Les doy las gracias por la invitación, las gracias también por su atención y espero que este nuevo modo de estar presentes que estamos estrenando pueda ser útil, eficaz y que les ayude también a conservar esta conversación y a volver su atención a las páginas de la Sagrada Escritura. Muy bien, muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro. Bendiciones para todos.